Buenas noches, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan por este medio de comunicación. Vamos a continuar con nuestra serie, Añadid a vuestra fe. Y hoy día nos toca añadir a nuestra fe, ¿qué cosa? Piedad, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en nuestro texto de estudio, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, amén. Y gloria a Dios, ya estamos en la antepenúltima lección de esta serie, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Que el Santo Espíritu de Dios nos guíe y nos dirija a toda verdad. Así dice el Señor. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Todos digan piedad. Entonces, hermanos, ¿qué significa la piedad aquí en la Biblia? Hermano, la palabra eusebeia es la palabra griega que utilizó Pedro para hablar de la piedad. Tiene un significado bastante interesante. Es muy importante que nosotros debemos estudiar para poder añadir a nuestra fe la piedad, ¿sí o no? Entonces, eusebeia, que significa piedad, significa devoción a Dios, significa respeto a Dios, significa temor y reverencia a Dios, ante su grandeza, ante su majestad, una conciencia de profundo respeto hacia el Señor, hacia Dios, amén. Hermanos, la piedad nos inspira a amar más a Dios cada día, pero también las cosas de Dios, o sea, Dios y sus mandatos, Dios y sus ordenanzas, Dios y las cosas santas. Eusebeia, la piedad, es la que nos lleva a poner a Dios en el lugar que corresponde, en el lugar que le corresponde a nuestra vida. ¿Qué lugar tiene el Señor en nuestras vidas? Él es el primero, sobre todo y sobre todos, ¿sí o no? Entonces, al ser una devoción que va creciendo, esa piedad nos lleva a inclinarnos cada día más y más por Dios. Y nos lleva también en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras vidas, de manera cotidiana, a desear más las cosas de Dios, a amar más a Dios, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. La piedad es una actitud que cada cristiano debe tener para con Dios. La piedad nos inclina, entre otras muchas cosas, hacia el temor de Dios. Va muy ligado todo esto, nos lleva a un sumo respeto por Dios. Hermano, cuando leemos su palabra, entonces un respeto alto nosotros tenemos por sus mandamientos. Pero también la piedad tiene otras aplicaciones que son acciones de amor. Gloria a Dios, aleluya. Pero no solo en relación con Dios, sino también acciones de amor, acciones de compasión. ¿Hacia quién? Hacia nuestro prójimo. Es esa misericordia, es esa clemencia, es esa consideración que los piadosos tienen ante la necesidad y la desgracia de su prójimo. No te alegras cuando a tu prójimo le pasa algo, aunque sea tu enemigo. Entonces estamos descubriendo aquí algo muy, pero muy importante, que tiene la característica de la piedad. Es que está dirigida en dos direcciones. La número uno, ¿hacia quién? Hacia Dios. Y la número dos, hacia nuestro prójimo. Por consiguiente, la persona que desarrolla la eusebeia, la piedad, tiene que tener este entendimiento, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué es piedad? Ya lo hemos dicho, devoción hacia Dios, pero también es compasión y misericordia ante nuestro prójimo. Y esto es muy importante. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Esto es muy importante. Y aquí nos habla de alguien que tiene un rasgo piadoso. En este caso es el profeta Habacuc. Mira lo que dice. Oh Jehová, he oído tu palabra
y temí. Hermano, ¿qué es eso? Un profundo respeto por la palabra de Dios, por lo que Dios ha dicho. Entonces el piadoso es alguien que al tener esa profunda reverencia, eso provoca que tengamos un entendimiento que va de la mano con el conocimiento, que va de la mano con la virtud, y todo lo que hemos visto están íntimamente ligados. Es como un eslabón, están juntitos. ¿Lo están pudiendo entender, sí o no? Entonces el piadoso es alguien que al tener ya un conocimiento, ¿qué pasa? Va desarrollando carácter. Es alguien que comprende que a pesar de las adversidades que se puedan presentar en nuestras vidas, el piadoso siempre, su reacción es de adoración hacia el Señor. Hermanos, sea cualquiera la circunstancia, hermanos, gloria a Dios. Entonces la piedad de un creyente, de un cristiano, se demuestra aún en las más adversas situaciones. Hay una profunda reverencia, como vimos lo que dijo Habacuc: oí tu palabra y temí. Entonces esta profunda reverencia nos ubica en nuestra relación con Dios y también con los demás. Hermano, de nuestra reverencia y respeto a Dios y de nuestro respeto a nuestros semejantes, todo eso tiene que ver con la reverencia, o sea, con la piedad. ¿Lo están entendiendo o no? Por ejemplo, cuando ustedes llegan a este lugar, que por alguna razón se te hizo tarde, y digamos llegan en el tiempo de la prédica, entonces cada uno de manera personal estamos atentos al mensaje, ¿sí o no? Es un tiempo muy especial que tenemos que aprender a respetarlo. Eso se llama reverencia, respeto por las cosas de Dios, pero también por los demás, porque hay gente que está atenta, quiere aprender, y tú entras ahí todo irreverente haciendo bulla, distraes, ¿no? Hermanos, porque si no tuviéramos ese concepto de piedad hacia Dios y también hacia los demás, la iglesia sería un desorden. Hermano, la gente cuando está en lugares donde no hay ese orden o no hay un entendimiento de la reverencia que Dios se merece, gloria a Dios, y a veces, gloria a Dios, alguien que en su emoción comienza a ¡wow, wow, wow! ¿Alguna vez has estado en una iglesia así? Y te distraen, hermano. Y no puedes ni orar porque estás mirando qué están haciendo. ¿Lo estás entendiendo o no? Gritando, saltando, empujándote. ¿Se puede orar en un lugar así? Entonces, ¿qué dijo Pablo? Que todo se tiene que hacer decentemente y en orden. Imagínate que ahorita estamos predicando y alguno de ustedes sale. ¿Qué es eso? Eso es irreverencia, ¿sí o no? O te imaginas que cuando Jesús estaba predicando, hermanos, o Pedro estaba predicando, todos estaban atentos oyendo, pero había un orden, un respeto por las cosas de Dios, porque tiene que haber, esto es un lugar santo donde invocamos el nombre de Jesucristo, ¿sí o no? Aleluya. Entonces, si no tuviéramos ese concepto de piedad hacia Dios y también hacia los demás, esto se hace un desorden, ¿sí o no? Gloria a Dios. La gente cuando está en lugares donde no hay ese orden o no hay un entendimiento de la reverencia hacia Dios, hermano, las sillas botadas, los bancos todos caídos, las mujeres despeinadas, terrible, hermanos. Entonces tiene que haber un orden desde la oración al comenzar, la alabanza, la prédica, la administración, hasta la oración de despedida. Pero si alguien se está moviendo, no está ni terminando, escúchenme bien, y esto es muy importante, y alguien ni está terminando la oración de despedida, ya te estás saliendo, estás distraído, estás aburrido, estás mirando, ni siquiera haces la oración de despedida, ¿sabes qué se llama eso? Irreverencia, y eso no le agrada a Dios. No tienes piedad,
No tienes respeto por las cosas de Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? Ejemplo, imagínate un sermón donde Dios te está hablando. O en un momento de adoración, cuando tenemos esos bonitos y estamos llorando. Entonces tu fe se está fortaleciendo y estás derramando tu corazón. O tienes tal vez alguna situación que estás viviendo y estás con las manos arriba, humillado delante de Dios. Y llega el que llegó, y llega o entra el que llegó tarde y te desconcentra. Y no solo a ti, sino a todos. Y eso es una falta de respeto. Ahora entiendes por qué tenemos que llegar temprano. Porque tienes que añadir a esa tu fe, ¿qué? Piedad, respeto por las cosas. ¿Quién lo va a añadir? ¿Dios? ¿Cómo? Ahorita vamos a verlo. ¿Lo están entendiendo o no? Aleluya. Entonces, cuando no tenemos un concepto de la piedad, el respeto y la reverencia, nos vamos más allá. Estamos en pleno culto y te suena el celular y tú lo sacas y lo contestas. ¿Sabes cómo se llama eso? Irreverencia. Y peor todavía si te sales a hablar con el que te llamó. O sea, es como diciéndole a Dios, mira, hay algo más importante que tú. ¿Cómo la ves? Así que me voy a ir a hablar con mi compa, con mi jefe, con mi amigo. Y todo esto se da, hermanos, por la falta de piedad en el corazón, falta de conocimiento, del respeto, de la honra, etcétera, etcétera, que le debemos al Señor, pero también al prójimo. Hermano, gloria a Dios, en eso los judíos nos ganan. ¿Sabías que los judíos, aunque ahora su doctrina esté dada, sabías que los judíos cuando están en la sinagoga, en el templo, hermano, no vuela ni una mosca? Hay una reverencia tal, hermanos, una reverencia tal, un orden tal, que es impresionante y es envidiable. Porque hoy día, hermano, a la iglesia se meten chicles, se meten pastillas, están mirando, están hablando, te está codeando el de tu lado, si ha venido tu mamá, te estás riñendo en pleno sermón, le estás riñendo al esposo, le está pellizcando al hijo. ¿Saben cómo se llama eso? Irreverencia. Hermano, si tú tienes que llamarle a tu hijo, a tu esposa, a alguien la atención, hazlo con sabiduría. ¿Lo estás entendiendo, sí o no? Llega a tu casa, dile, mira, hermano mío, amigo mío, papá, con todo respeto. Pero no, porque es un lugar donde tienes que respetar. Porque en este lugar nos reunimos en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces, al tener este entendimiento, organizamos las cosas de tal manera que damos al Señor el primer lugar, el respeto, la obediencia. ¿Lo estás entendiendo o no? Por eso, hermanos, voy a tener que delegar ya desde esta semana para que nuestros niños no nos distraigan y sean cuidados por alguien. Y le estoy mirando a la hermana Norma, definitivamente. Gloria a Dios, definitivamente. Porque ya de una vez es hora, hermanos, ¿sí o no? Porque si no nos distraen y la hermana Norma tiene que hacerse cargo de los pequeñitos, de los niños. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, evidentemente entre semana, yo entiendo, muchos salen del trabajo 7 en puntos, hasta llegar a la casa 7:30, 8. Eso también se entiende, o estudian, están en la universidad y se esfuerzan. Pero hermano, que en día domingo hagas eso ya se está yendo por otro lado, que no tienes piedad. ¿Lo estás entendiendo o no? Que no tienes respeto por las cosas. ¿Lo estás entendiendo o no? Te alabamos, Señor, porque la cultura de los judíos era muy diferente a la nuestra. El pacto que ellos tenían era muy diferente. Gloria a Dios, aleluya. Y cada sábado, cada último día de la semana, ellos ya se preparaban, hermano, un día antes, el viernes a las 6 de la tarde, y hasta las 6 de la tarde del día sábado del día siguiente era sagrado para ellos.
Y entre semana iban al templo, pero el templo estaba abierto, pero donde era, digamos, el culto importante, principal, por así decirlo, era los sábados. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Martes nos reunimos, jueves nos reunimos, pero tienes que entender que nuestro culto principal es el domingo. Y entonces ahí tienes que demostrar que realmente estás añadiendo a tu fe. Ahorita lo vamos a ver con mayor claridad. ¿Lo están entendiendo, sí o no? Y Habacuc dice: oí tu palabra y temí, respeté. Entonces cuando alguien distrae, no tiene temor, respeto por la palabra de Dios. Uy, hermanos, y eso es algo que Dios un día te va a pedir cuentas. ¿Lo estás entendiendo? Ahora, un bebé ya evidentemente Dios lo pasa por alto, pero el papá tiene que enseñar desde pequeñitos a respetar la casa del Señor. Pero si tú eres mayor, peor si eres viejo, ya eres ahí distrayéndote ahí, más bien dándole juerga a los niños ahí. Dale, dale, dale. ¿Qué es eso, hermano? No, tú tienes que enseñar. ¿Lo estás entendiendo o no? Te alabamos, Señor. El piadoso, cuando tiene situaciones difíciles en su vida, su reacción es como la de Job. ¿Cuántos se acuerdan de Job? Y Job era piadoso, muy piadoso. Un hombre recto, íntegro, apartado del mal. Él tenía convicciones muy firmes en cuanto a Dios. Era un hombre totalmente consagrado. Siguió fielmente al Señor en las circunstancias buenas, pero también en las circunstancias malas. Y aprendemos de su vida, porque un día la tragedia tocó a su puerta. Ustedes la conocen, ¿sí o no? Les voy a hacer recuerdo. Vino la aflicción. Y ante esa aflicción de haber perdido todo, sus bienes, perdió a sus hijos, perdió su salud, imagínate. Uy, hermano, eso es duro. Miren la reacción de un hombre piadoso. Vayamos a Job, capítulo 1, versículo 20. Gloria a Dios. Mira lo que dice el Señor. Esto nos falta, hermano, la piedad a los muchos cristianos. Job capítulo 1, versículo 20. Así dice el Señor. Job capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Hermano, esa es una reacción piadosa. Porque él cree, porque él tiene fe y la certeza que Dios tiene todo bajo control. Sí, está llorando Job. Sí, está sufriendo. Pero como él es un hombre piadoso, tiene una profunda reverencia y respeto a Dios. Entonces, en esa consagración a Dios, su reacción va de acuerdo a su fe, a la fe que él tenía. Va engranada perfectamente. Y esto para nosotros es una enseñanza. Hermano, todo cristiano piadoso adora al Señor, en las buenas y en las malas. Eso es algo muy importante, que lastimosamente hoy día muchos cristianos han olvidado. Seguramente todos nosotros, sin excepción, alguna vez, tal vez ahora mismo estamos en circunstancias que nos afligen. Algunos de una manera, otros de otra. Pero ¿cuál es la actitud correcta de un piadoso? ¿Ah? Es de humildad, de mansedumbre, de adoración hacia el Señor. Hermanos, lo contrario de un hombre que profesa piedad, ¿qué es? La impiedad. Y es la ausencia del respeto, de reverencia. Y en lugar de reconocer que Dios es soberano y que Él está en control de todas las cosas, se empieza a quejar con Dios. Empieza a pelearse con Dios. Empieza a renegar con todo el mundo. Y esa es una reacción impía. O sea, sin piedad, sin devoción, sin respeto hacia Dios. Hermanos, ¿has visto cristianos así? Que les pasa algo
Le echan la culpa a Dios, a la esposa, al esposo, al hijo, hasta el perrito, hasta el gatito. A todos, hermano, a patadas. Gloria a Dios. Y eso es no tener respeto por Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces Job se postra y adora. Versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios. Mira, esto quiero resaltar, porque el otro está claro. Porque cuando has venido a este mundo, ¿qué trajiste, hermanito? ¿Viniste con tu casa, con tu autito, qué? ¿Ah? ¿Qué trajiste? Cuando te mueres, ¿qué te llevas, hermano? ¿Qué se llevó Michael Jackson? Nada, ¿verdad? Eso ya está claro. Pero quiero enfocarme en esta última parte. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, tú lo hiciste, Señor, por molestarme. No tenías nada que hacer seguramente allá en el cielo y te la ensañaste conmigo. No. Job entendía que había un propósito. Pero cuando uno se queja, es como si le dijera: ay, Dios, perdiste el control de las cosas en nuestras vidas. No. Hermano, Job conocía a Dios, tenía fe, tenía virtud, tenía conocimiento, tenía paciencia, y aquí vemos que también tenía piedad. Y eso lo hizo reaccionar de esa manera, la manera propia de un verdadero cristiano, de un hombre piadoso. Y esa piedad le hizo mantener su integridad y estuvo firme. Hermanos, sus convicciones siguieron sólidas, aún ante la presión que tuvo de una esposa afligida, de una esposa renegada, de una esposa que inclusive llegó a blasfemar. Una reacción totalmente contraria a Job, que no tiene piedad. Hermano, esa mujer creyente podía haber sido, es lo más seguro, pero su reacción fue totalmente impía, sin respeto a Dios ni a su marido. En el siguiente capítulo, capítulo 2, versículo 9, ¿qué dice el Señor? Así dice el Señor, capítulo 2 de Job, versículo 9. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? O sea, en otras palabras, ¿de qué te sirve ser recto ante Dios? ¿De qué te sirve ser humilde ante Dios? ¿De qué te sirve servir a Dios? ¿De qué te sirve de haber sido fiel a Dios después de todo esto? Mira, ¿no ves? ¿No estás ciego? Nos quedamos en la calle, no tenemos ni dónde caernos muertos, y aparte perdimos a nuestros hijos, ya estás enfermo, ya ni siquiera puedes trabajar. Y miren lo que le dice: maldice a Dios. Uy, hermanos, maldice a Dios. Qué actitud tan fea. Esa no era una cristiana, esa era una hipócrita. Por eso, hermanos, a veces que el esposo sea un buen cristiano, que la esposa sea una buena cristiana, que el hijo sea un buen cristiano, que la hija sea una buena cristiana, no asegura que toda la familia sean buenos cristianos, hermano. Eso no asegura. Gloria a Dios, ella era una hipócrita. Seguramente iba ahí a la sinagoga, alababa a Dios, glorificaba su nombre, iba a los cultos. Pero ¿de qué le sirvió? Porque nunca tuvo respeto por Dios. O sea, ¿alguna vez has escuchado eso de algún hombre, de algún otro, entre comillas, cristiano? Eso, hermanos, es no tener el mínimo respeto por Dios, ni por su palabra. Pero también no solo eso, también vemos aquí a una mujer que ni respetaba a su marido. Porque ¿qué le dice? Muérete. Qué fea esa señora, hermanos. Qué fea esa señora. Imagínate que tu mujer, a ver, tú me llevabas a la iglesia, y ahora todo nos pasa.
Te enfermaste, ¿dónde está tu Dios? ¿Tanto has creído en Dios? ¿Ahora qué te da Dios? De una vez muérete. ¿Para qué ya sirves? Uy, hermanos. ¿Has escuchado de eso de hombres, entre comillas, cristianos, entre comillas, mujeres cristianas? Qué feas de acción, hermanos. Qué fea señor, hermanos. Pero Job fue íntegro. Mira, versículo 10. Job le dijo, y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y aquí, o sea, como cualquier mujer impía, como cualquier mujer que no conoce a Dios. Oye, ¿a qué fuiste a la iglesia? Tanto tiempo, te daban la palabra y no entendías nada. Pero no solo hay mujeres impías, también hay hombres impíos, ¿sí o no? ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces aquí Job le hace dos preguntas. La primera, y vamos a pensar, a ver, piensen. Hermanos, ¿recibiremos de Dios el bien? ¿Cuántos quieren recibir el bien, la bendición? Eso a todos nos gusta, la bendición, ¿sí o no? Y Job le pregunta a su impía esposa, la segunda vez. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y el mal no los recibiremos? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? Cuando te compras un autito, sí, gloria a Dios. Pero cuando te viene el mal, tienes que tener la misma actitud. Gloria a Dios, gracias Señor. Eso es tener piedad. Y la palabra griega que traduce mal es adversidad. Gloria a Dios. Y habla de dolor que provoca el sufrimiento. O sea, las situaciones adversas. Perdió sus bienes materiales, perdió a sus hijos. Hermano, con eso cualquiera llora, ¿sí o no? Y a eso se refiere como mal. Hermanos, ahora no que Dios sea el autor del mal, de la maldad, no. Y algún ignorante dice, Dios hace el bien, pero Dios también es causante del mal. No creo que se estén yendo a ese extremo, no. Decir eso sería decir que Dios es malvado, y Él no es malo. Dios es un Dios santo, justo. ¿Saben cuál es el problema? Es que nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva. Cuando tú le castigas a un hijo porque se portó mal y se lo merecía, el hijo a veces te ve como malo. Principalmente los que son chiquititos. Malo, no me hables, no eres mi papá. ¿Por qué? Porque lo ve desde su perspectiva. ¿Lo estás entendiendo o no? Pero el papá sabe que si le ha pegado es por alinearlo. Entonces el hombre desde su perspectiva, la adversidad es como algo malo. Pero ¿recuerdan cuál es la prioridad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Se acuerdan o no? El domingo lo vamos a ver con mayor amplitud. Formarnos a la imagen de qué o de quién. A la imagen de Cristo. Ese es el propósito. Así como cuando un papá quiere, yo quiero, hijo, que tú seas médico, y a toda costa tú me vas a hacer médico, y ahí le compra un esqueleto, le compra libros de anatomía desde chiquito. ¿Por qué? Porque quiere que sea médico. Entonces Dios no quiere que alcance a Él no le interesa que tú alcances tus sueños, tus éxitos, tus metas, no, eso se hace a un lado. El propósito principal de Dios para sus hijos es formarte a la imagen de Jesús. Te trae sufrimientos, dolor, problemas, aflicciones, para que tengas fe, para que seas paciente, para que seas manso. ¿Lo están entendiendo o no? Esa es la prioridad de Dios, no tus prioridades. Entonces dicen, esto no pecó Job con sus labios.
Entonces la Biblia presenta a Job como un hombre piadoso, cuya reacción fue de adoración. Y la pregunta es, ¿cómo estás reaccionando ante las adversidades que se te están presentando en tu vida cotidiana? Entonces, para eso nos ayuda la piedad. Por eso, hermanos, tenemos que añadir a nuestra fe, esa fe que tú dices tener, piedad. ¿Cómo? Ya más adelante se los digo cómo. Te alabamos, Señor. Entonces, cuando tú añades a tu fe piedad, entonces esa piedad te ayuda a entender. Y entonces comienzas a reaccionar conforme a un hombre piadoso, o conforme a una mujer piadosa. Hermanos, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero vamos a ver dos, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Y uno de estos casos es Pablo y el otro es Silas. Eran hombres temerosos de Dios, piadosos. Hermanos, ellos en un viaje misionero fueron apresados y fueron maltratados. Vayámonos a Hechos, capítulo 16. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Hechos, capítulo 16, versículo 22. Hechos, capítulo 16, versículo 22. Así dice el Señor. Y se agolpó el pueblo contra ellos, o sea, contra Pablo y Silas, por el mensaje que estaban dando, por la palabra de Dios. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, o sea, les rompieron, les arrancaron las ropas, ordenaron azotarlos, o sea, les arrancaron las ropas, ¡pah!, y los azotaron con varas, hermanos. Gloria a Dios. ¿Alguna vez te han azotado con varas por causa de Cristo? Y tú dices que sufres, ¿ah?, que te persiguen, que te odian. Hermano, al lado de esos hombres de Dios, hermano, quedamos así chiquititos. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, hermanos. Hermano, yo quiero que imaginen un poquito nada más. Si con los cinturonazos que nos daban nuestros papás y nos dolía, a veces se hacía una marquita roja, a veces hasta sarnita se hacía, imagínate con varas y en las espaldas, porque les arrancaron la ropa, dice. Sus espaldas estaban desnudas, imagínate, con una vara, pa, 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 muchas veces, hermano. No fueran una ni dos. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, gloria a Dios, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad. Versículo 24. El cual, recibido este mandato, o sea, el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, les pusieron en el calabozo más feo, en el más maloliente, hermano, donde la luz no penetraba a ninguna hora. Así que todo era como de noche. Y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, ¿ustedes pueden percibir lo adverso de las circunstancias en las que estaban? Dura situación, ¿sí o no? ¿Pueden ustedes entender en la condición en que ese instante se encontraban estos dos hombres piadosos, Pablo y Silas? Y su situación no era una situación de alegría, hermanos. ¿Lo alcanzan a ver? Era muy difícil. Sin embargo, había aquí dos maneras de reaccionar. Una era con queja, amargura, culpando a Dios. Señor, yo te sirvo, ¿y por qué permites eso? O sea, una reacción impía. Pero ellos eran piadosos y reaccionaron como reaccionó Job. Y como Dios quiere llevarnos al punto de que desarrollemos la piedad, para que reaccionemos como hombres y mujeres que profesamos la fe en Cristo Jesús. O sea,
que somos piadosos. Por eso hay que añadirle a nuestra fe piedad. Versículo 25. Aleluya. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, si se acuerdan que Santiago en su carta dice: ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y vemos de una manera asombrosa cómo ellos vivieron y practicaron este principio. Como una prueba, como una respuesta ante la adversidad. Y esta fue una respuesta piadosa. Y Pablo y Silas comenzaron orando. Y seguramente había un dolor en sus espaldas. Pero oraron. El calabozo terrible, hediondo, hermanos. Ni baño había, hermanos. Eran condiciones sumamente adversas. Y les quitaron las chomps, hasta frío les debía hacer, hermanos. Había obviamente una tristeza en su humanidad, porque seguimos siendo humanos. Y ellos eran humanos, pero eran humanos piadosos, que agradecían al Señor. Aquí hay un propósito. Si está pasando algo es por un propósito. ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué quiere formar en mí? Y eso sí le gusta al Señor. Hermano, y acuérdate de esto. Cuando tú estés pasando una adversidad, por más dura que sea, si tú quieres salir lo más rápido posible, hermano, ten paciencia. Pero si quieres que esta situación no se alargue, tienes que aprender a añadirle a tu fe piedad. Pregunta: si Pablo y Silas hubieran reaccionado de una forma impía, quejándose, hablando mal de Dios, pregunta, ¿tú crees que hubieran salido de ahí? Seguramente se hubieran podrido en ahí, hermanos. Pero ellos no. Y vas a ver, la Biblia mismo te lo va a enseñar. Entonces dice que en ese momento algo sucedió. Hermanos, su reacción piadosa los llevó a cantar himnos a Dios. Yo me imagino allá: te adoramos, Cristo, te adoramos. Y tal vez con sus lágrimas. Y los presos estaban oyendo: ¿qué es eso? Oye, ¿qué es eso? Están locos estos cristianos realmente. Los azotaron, y todavía están alabando a Dios. Y seguramente uno de esos impíos que no conocía se estaba diciendo: ¿y cómo ese Dios los abandona? Y estos son fieles. Pero ellos continuaron. Y vamos a ver el resultado. Dios obró de una manera maravillosa. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, hermanos. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Tal libertad, hermanos. ¿Por qué? Porque reaccionaron piadosamente. Hermanos, eso es lo que Dios quiere de sus hijos. ¿Lo puedes ver? Gloria a Dios. Vamos a saltar hasta el versículo 30 y 31 porque todo no lo voy a poder leer, sino el tiempo nos va a ganar, hermanos. Gloria a Dios. Vamos. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Pablo y Silas: creen al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya saben, hermanos, ya se los expliqué muchas veces, no es que hay automáticamente. Yo creo, y aunque mi hijo no crea, aunque mi mujer no, a todos, no, ya se los expliqué, pero no quiero desviarme. Pero quiero que pongan atención en esto. La adversidad que Pablo y Silas estaban viviendo, al reaccionar a ellos con piedad, se tradujo en salvación. Quiero que noten eso. Porque si ellos hubieran quejado, si hubieran amargado, si hubieran reclamado a Dios, ellos se hubieran quedado ahí. Ahora te das cuenta por qué es necesario la piedad.
No toma malas decisiones. Oye, haremos aquí un grupo, vamos a hacer un hoyo para salir, vamos a cortar los barrotes para escapar. No, esas son salidas humanas. Espera, Dios tiene la salida para tu problema. No se pierdan, hermanos, el domingo con la soberanía de Dios. Entonces, un piadoso es temeroso de Dios, respeta a Dios, confía en Dios y espera en Dios. Todo lo contrario de un hombre impío, que no cree en Dios, que piensa que Él lo puede hacer mejor, que piensa que Él puede encontrar una salida mejor. Y qué pena, porque hay muchos cristianos que reaccionan así, de una forma impía. Aquí Pedro nos está exhortando a añadirle a nuestra fe piedad, pero Pablo nos habla de la piedad de la siguiente manera. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Vamos a apresurarnos, hermanos. No sé qué pasa, hermano, que no sé, hablo mucho parece, ¿no? Gloria a Dios. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Solamente la segunda parte. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 7, solamente la segunda parte. ¿Qué dice? Ejercítate para la piedad. Ejercítate. ¿Qué dijo Pedro? Añadid a vuestra fe, ¿qué? Piedad. ¿Quién va a añadir? ¿Quién tiene que ejercitar eso? Entonces, en la mentalidad de Pablo, cuando le dijo a Timoteo, ejercítate, estaba en su mente un atleta que se ejercita cotidianamente. El verbo ejercitarse aquí viene del griego gimnazo, y de esta palabra se traduce a la palabra ya latinizada, gimnasio. ¿Y qué hace la gente cuando va a un gimnasio? Va a ejercitar su cuerpo, ¿no? Y entrena para estar en forma. Y esto era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: entrénate cotidianamente, cada día, pero en la piedad. Entrénate de manera voluntaria cada día. Hermanos, los que hacen ejercicios cotidianamente en un gimnasio, llega un momento en que les duelen los brazos por levantar las pesas, les duelen los pechos, les duelen las piernas. Pero eso va a hacer que desarrolle musculatura la persona, ¿sí o no? Y se mantenga en forma. Pero ese ejercitarse es una vez al año, una vez al mes, es cada día, es cotidiano. Y en la mente de Pablo está ese concepto: tú ejercítate como si estuvieras en el gimnasio de Dios, pero ejercítate en la piedad, para que cuando vengan situaciones difíciles, tú estés en forma. Hermanos, un peleador que va a competir por el campeonato mundial, supongamos que la pelea es en diciembre, hermano, ya ahora se está entrenando, todos los días. Gloria a Dios, aleluya. De una manera disciplinada y cotidiana, cada día, absteniéndose de muchas cosas que le afectan a su cuerpo, como la vitamina C, chataza, ya saben. ¿Por qué? Porque tiene que llegar en forma para que en el día de la batalla pueda competir contra su adversario, ¿sí o no? Esta es la idea que Pablo tiene cuando le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. O sea, hay que ejercitar la piedad, la devoción, el respeto al Señor, la consagración cotidianamente, diariamente, para hacer músculo, para que cuando venga la situación adversa, como la de Job, como la de Pablo, como la de Silas, tú estés ejercitado en la piedad y tengas una reacción piadosa. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Versículo 8, la primera parte. Y aquí es donde también hay una mala interpretación acerca de esta enseñanza. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Qué quiso decir Pablo? Vamos a ubicar las cosas, ¿ya? Por favor. Hermanos, el ejercicio físico es bueno. ¿Están de acuerdo? Necesitamos hacer algo de ejercicio físico, es saludable. Y tenemos que añadirle una alimentación más o menos balanceada.
Porque ¿de qué te sirve que hagas ejercicio si te sigues comiendo tus papas fritas, te sigues sirviendo tus salchipapas, tus piques machos? O sea, de nada, ¿no? Entonces, eso es, no, ya, ¿qué pasa, hermano? Ubícate. Entonces haz esas cosas, no solamente haces ejercicio, sino que aprendes a comer sanos, eches fuera a un lado las Coca-Colas, todas esas cosas. ¿Para qué? Para estar sano y enfrentar las cosas cotidianas de la vida, como trabajar, como ayudar. Porque si de viejito, hermano, eres un viejo decrépito, no, ¿lo estás entendiendo o no? Pero ¿por qué es poco provechoso? Porque nada más es para tu salud física, terrenal. Y esa salud es temporal, porque el cuerpo es pasajero. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y aunque hagamos deporte, comamos bien, dejemos la carne, dormamos bien, igualito nos vamos a morir. ¿Están conscientes de eso, sí o no? Aleluya. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de los Juegos Bolivarianos de 1976. Y la única medalla panamericana que tenemos con este luchador, Walter Tatake Kisbert, ¿se acuerdan o no? Y en sus tiempos veías, hermano, qué grandote y fuertote era. Yo pude ver una de sus peleas, y había uno más bajito que él, y pum, 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 le daba, pum, pum, pero uno de esos le agarró y pum, de un puñete lo noqueó. Pero ya se murió Walter Tatake Kisbert. ¿Dónde está su fuerza? ¿Dónde está su fortaleza? ¿Dónde está su juventud? Y lo triste es que él no tenía a Cristo. ¿Dónde crees que está? ¿En el cielo? Entonces eso es lo que quiso decir Pablo. El ejercicio físico te ayuda, pero nada más para qué estar en la tierra. Y debemos hacer ejercicio físico. Es bueno, te ayuda, pero nada más para estar aquí en la tierra. Y lo debemos hacer porque somos templo del Espíritu Santo. Cuidar nuestro cuerpo. Gloria a Dios. No llegar al fanatismo ni a la idolatría, pero sí debemos cuidar. ¿Lo estás entendiendo? Seguimos. Pero la piedad para todo aprovecha. O sea, la piedad te va a ayudar a enfrentar las adversidades, como las de Job, las de Daniel, las de Pablo, las de Silas, las de Elías, las de Pedro. Y ellos siempre tuvieron una reacción piadosa. Entonces tienes que ejercitarte en la piedad. ¿Lo estás entendiendo o no? Pues tiene promesa, mira, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea, al desarrollar la piedad, te acercas más a Dios, conoces más a Dios, y esto es para la eternidad. Hermanos. Entonces, el entrenamiento físico involucra tu cuerpo, pero no desarrolla tu alma, no desarrolla tu carácter, ni tu espíritu. Por ejemplo, hay deportistas, y en su mayoría son impíos. Un ejemplo, Maradona, un excelentísimo jugador de fútbol, pero es un drogadicto. ¿Y de qué le sirvió su entrenamiento? ¿Eso le va a salvar? ¿Eso le va a ir a hacer le va a hacer llegar al cielo? Y ahí Jesús, wow, qué gambeta tienes, Maradona, pasa aquí al cielo. Igualito será condenado. ¿Me está explicando? Pero la piedad va mucho más allá del cuerpo. Incluye ejercitar la mente, el cuerpo, el alma, el espíritu, el corazón, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Hermano, un hombre piadoso, una mujer piadosa es gente de bien, que no hace el mal, que no hace daño a nadie, que no estafa, que no engaña, que no roba. ¿Lo estás entendiendo? Aleluya. Gente productiva, gente sana en su mente. Si alguien le hace un favor, hermano, no desea pagarle con mal. ¿Has visto gente que hace mal? Le haces un favor, no, ¿para qué me prestaste? Pues? ¿Para qué? ¿Tú crees que esa gente se le puede llamar hija de Dios, hijo de Dios? Aunque sea cristiano. Ese está derechito al infierno, ¿sí o no?
Y ese tipo de gente que es buena, que es piadosa, se supone que debería producir aceptación entre la gente. Pero miren qué contradicción. Hermano, la Biblia nos da una advertencia de que no siempre los piadosos son apreciados por los demás. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. ¿Qué dice el Señor? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Pero no todos quieren vivir piadosamente. Y algunos dicen, no, yo voy a la iglesia, pero seré medio carnal, medio patán y medio cristiano. Así me quiero quedar porque Dios es amor. A lo menos el Señor, recuerden, dijo, sed mansos como palomas y astutos como serpiente. Hermano, y cada mala interpretación que dan a la palabra, hermano, da ganas de agarrarles a cocachos, hermanos. Y añaden, es que Dios es amor, y Dios es perdón, y Dios me ama. Hermanos. Entonces que esos hombres no se queden en la patanería, que se conviertan, ¿sí o no? Que desarrollen la piedad. Porque eso es lo que les va a acercar a Dios. Y por consecuencia van a respetar más a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos, a sus hermanos, a sus parientes y a todas las personas. Hermano, padecerán persecución. Hermano, un joven que quiera vivir piadosamente y dice, yo quiero mantenerme casto hasta el día de mi matrimonio. Hermano, no faltan los amigos carnales. Oye, Cartucho, oye, Virgilio, y no sé qué cosa, hermanos. No, yo lo viví, hermanos. No yo, pero lo puedo vivir con mi hijo, con Cian. Lo puedo vivir con mi hijo, con Cian. Y perdóname, hijo, si te avergüenzo un poquito, pero él está en la universidad. Hermano, gloria a Dios, aleluya. Y a veces hay compañeras de la facultad, hermano, que le quieren agasar, que le quieren tocar, hermano, y a veces sus compañeros ahí se hacen la burla. No le molesta a él porque él es cristiano, no tiene chica. Así le dicen y él me cuenta, ¿no? Gloria a Dios. Pero yo sé que él quiere llegar, hermano, casto al matrimonio. Y sé que si sigue así fiel al Señor, Dios le va a mandar una mujer que sea casta, que sea una verdadera cristiana, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, gloria a Dios, padece persecución el verdadero cristiano. Aleluya. A ver ustedes, hermanos, prueben caminar con Dios. Hermano, yo me he ganado enemigos en mi propia familia porque yo ando entre lo justo y lo recto. Hermano, yo les digo a ustedes, no puedo fomentar el pecado de nadie. A ver, tú procura andar en lo recto, en lo justo, hablas rectamente, justamente. Hermano, se te van a hacer tus enemigos, se van a enojar contigo. Prueba andar en santidad, hermanos. Yo lo he probado con algunos amigos, con unos nuevos amigos que estoy haciendo. De no querer hacer cosas malas, de guardarte, gloria a Dios, íntegro, recto delante de Dios. Prueben andar en integridad, en honestidad, y van a ver cómo los van a agredir. Qué contradictorio, ¿no? Eso es lo que les pasa a los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Hermanos, Jesús, el hombre más piadoso que ha existido, le hicieron de todo. Hablaron mentiras de él. Hermanos, la lista es inmensa. Pablo les dijo a los Gálatas, por decirles la verdad me he hecho enemigos de todos, por querer enseñarles la piedad. Hermanos, ¿cuántos de esta iglesia se han ido conmigo, enojados conmigo? Porque les enseño estas cosas, porque les hablo lo recto, lo correcto de la Biblia. Los que ya están aquí tiempito saben cómo es esta iglesia. ¿O de alguno de ustedes se quiere quitarse algo, hermanitos? He ido a ver qué posesiones tienes o cuánto ganas. Pero muchos se han enojado conmigo porque les digo, hermano, la verdad. Y se enojan, hermano. ¿Qué quieres que te eche? ¿Mentiras? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Piedad nos lleva a una relación correcta con Dios. Porque al respetarlo, al respetar su palabra, al obedecer su palabra, hermano, pero también nos lleva a una buena relación, lo mejor que se pueda,
con nuestros semejantes. Pero la piedad también tiene un sentido práctico, como se los dije en un principio. Va en dos direcciones. Primero va hacia Dios y segundo hacia el prójimo. Y en la parte final me voy a centrar en ese equilibrio. Cuando una persona se hace cristiana, hermano, en el momento que tú decidiste seguir a Jesús, te convertiste a Él lavó tus pecados con su sangre. Y tú te arrepentiste, etcétera, etcétera, ya lo saben. En ese momento, hermano, asumiste un doble compromiso. Escúchame bien. Número 1, de obedecer a Dios. ¿Sí o no? Amar a Dios sobre todas las cosas, porque ese es el primer mandamiento. ¿Sí o no? Pero luego dice, y el segundo es semejante, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ven el amor, el compromiso, la piedad, ¿están ligados? Es con Dios y luego las relaciona con los demás, en relación con nuestros semejantes. Entonces la piedad tiene el sentido de tener compasión por el prójimo, tiene un sentido de tener clemencia, generosidad hacia alguien que cayó en desgracia. Pero la Biblia no hace distinción entre amigo o enemigo. Este es así, se lo merecía, me alegro, Dios me ha escuchado. Dios mío, esas son blasfemias, olvídate de esas palabras. Porque el cristiano tiene que expresar esa piedad hacia su prójimo. ¿Están entendiendo la diferencia de la piedad de Dios y ser piadoso con el prójimo? A Dios hay que reverenciarlo, hay que adorarlo, pero el prójimo es el resultado de esa obediencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tu enemigo tiene hambre, déjalo morir de hambre. ¿Así dice? Dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Y el piadoso lo entiende. Pero me ofendieron. No, es que mi padre es de malo, pastor, usted no sabe cómo es. ¿Qué dice la Biblia? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tal vez esa persona no merece tu perdón, y es de lo peor, es la peor basura que puede haber. Pero te pregunto, ¿tú merecías el perdón de Dios? ¿Alguno de ustedes merecía? No, yo no. Pero Cristo nos perdonó. Entonces, si eso entiendes, vas a poder perdonar a otros. Porque aunque no se lo merezcan, tenemos que perdonarlos. ¿Sí o no? Entonces, gloria a Dios, la palabra misericordia, su raíz viene de miseria. O sea, que Dios se apiada de la condición miserable en la que estamos. Por eso la oración, ¿cómo es? Ten misericordia de mí. O sea, estoy en una condición de miseria. ¿Lo están entendiendo o no? Como cuando David pecó terriblemente. Y en el Salmo 51, ya estamos terminando, hermanos, 5 minutitos regálenme. Salmo 51. Salmo 51, versículo 1. Así rapidito, Salmo 51, versículo 1, solo la primera parte. ¿Qué dice? Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. ¿Por qué le está diciendo esto David a Dios? Porque tenemos un Dios piadoso, que tiene compasión, que tiene misericordia, que tiene paciencia para con todos nosotros. Y continúa, conforme a tu misericordia. ¿Y ven que está relacionada la piedad con la misericordia? La palabra piedad en el griego tiene el mismo concepto que el hebreo, pero aquí en el hebreo habla de inclinarse de manera bondadosa para ayudar a alguien. Ten piedad de mí, ten misericordia. ¿Y cómo te agachas? Y lo alzas. Entonces tenemos que desarrollar la piedad en estos dos sentidos: reverencia, temor a Dios, respeto a Dios.
pero también en relación a nuestro prójimo. Lucas, y con esto terminamos, Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, así rapidito, hermanos. No voy a tardar, ya muchas veces se los enseñé esto, pero con esto acabamos. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Me voy a enfocar en los puntitos más resaltantes. Mira, hermanos, ¿por qué Jesús aquí no le dijo: cree en mí solamente y ya, no hagas nada y te vas al cielo? ¿Por qué le dice haciendo qué? Y cuando aquí está diciendo haciendo qué, está hablando de obras. ¿Qué obras haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Y esa palabra ¿cómo la lees? Traduce ¿cómo la entiendes? ¿Cómo entiendes tú la Biblia, hermano? ¿La estás entendiendo bien o le estás dando una mala interpretación? Así le está diciendo Jesús a glorioso intérprete de la ley. ¿Cómo le estás dando la interpretación a la Biblia? ¿Cómo la estás entendiendo? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y mira el elogio de Jesús, y le dijo: bien has respondido, apréndetelo de memoria y serás salvo. Así dice. ¿Qué? Haz obras, haz esto y vivirás. Pero mira este bandido, él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Uy, qué bandido ese, ¿no? Y el intérprete de la ley. Es como si a un viejo le preguntan: ¿cuánto es 2 más 2? Oye, no sé, ¿cuánto es 2 más 2? ¿5? A ver, ahorita te doy uno. Más bien Jesús no es como nosotros, hermanos. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Lo asaltaron, hermanos. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote, un hombre que dice que creía en Dios, hermano. Hermano. Un pastor para nuestros tiempos, por así decirlo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Otro que conocía a Dios, un líder, un diácono. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Un samaritano, hermano, uno que no era del pueblo puro de Dios, por así decirlo. ¿Se acuerdan, no? ¿Quiénes son los samaritanos? Eran los chusgos, los israelitas que se habían mezclado con otras naciones, para que me lo entiendas. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Imagínate, hermano, lo cargó, lo llevó. No estaba diciendo: no, es que estoy apurado. Oye, ¿por qué no le das unos zapatitos? ¿Tan tienes en tu casa? No, es que no tengo tiempo. Uy, no era así. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Eso es lo que nos falta, ¿no? Él estaba poniendo de lo suyo en un desconocido, en alguien que tal vez era un judío que lo despreciaba, porque él no tenía sangre pura israelita, era samaritano. Tal vez un enemigo, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, hermanos. Al otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mozonero. No, ya leímos eso, versículo 36, perdón. ¿Quién pues de estos 3 te parece que él fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y apréndetelo de memoria y ya estás listo. ¿Qué dice? Ve y haz tú
¿Estamos haciendo eso, hermanos? ¿Estamos ejercitándonos en la piedad? Porque hasta en eso te tienes que ejercitar, nos tenemos que ejercitar todos. Porque a veces cuando hay que dar al pobre, lo peor, ¿sí o no? Hermanos, ni yo me atrevo a levantar la mano. Pero ¿quién de ustedes alguna vez cuando se ha encontrado al pobre le ha llevado al mejor restaurante? Ha hecho que se pida el mejor plato. Le ha ido al mercado y le ha comprado la mejor chamarra, el mejor pantalón. ¿Ah? ¿Quién? Ni yo me atrevo a levantar la mano. Pero eso nos falta. ¿Pero cómo vas a hacerlo? Ejercitándolo. Cuando ya la próxima vez veas a un pobre y estás queriendo buscar la moneda de 50 centavos, porque no creo que llegues al extremo al de 20, hermano. Ya sería el extremo. Por favor. Hermano, saca el billete que tienes por demás. Eso va a hacerlo practicando. Gloria a Dios. Saca esos 20 pesos que te lo vas a gastar. Tal vez en macanas, tal vez comprarte una salchipapa, tal vez en comprarte unos juegos para tu PlayStation, y todavía que tal vez son diabólicos. Más bien saca ese dinero y practica. Practica, ejercítate a dar al pobre unos 20, 30, 50 pesos. Eso nos falta. Ve al hospital. Hay gente que está con SIDA, con cáncer, que ha vendido todo, hasta han perdido sus casas. Ve. Conforme, obviamente, Dios te ha bendecido. Y si tú haces eso, encontrarás la vida eterna. Porque las obras, cualquiera puede dar. Hasta los malos dan eso. Pero el piadoso, el que se ha ejercitado, va a dar lo mejor. ¿Lo estás entendiendo? ¿Pero quién hace eso? Estamos lejos, ¿no? Que Dios nos ayude, que Dios nos cambie y que nos podamos ejercitar en la piedad. Espero que hayas entendido. Ahora ya sabes, tienes que ejercitarte en la piedad. Tienes que poner toda diligencia. Y tú eres quien tiene que añadir. Eso no es un don, ya te lo dije. Estos no son dones. Son cosas que tú tienes que añadir. ¿Cómo? Ejercitándolo. Somos Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Síguenos en Facebook como Casa de Oración y suscríbete al canal y dale like y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios. Estamos ubicados en la zona norte de Oruro. A continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga. Somos